Edad. Cronológica, 46. Residencia. Mar y montaña. Estoy entre Cataluña y Francia. ¿En pareja o soltero? Pareja. ¿Hijos? Sí, uno. Maravilloso. ¿Has fumado alguna vez? Sí, durante 20 años. ¿Bebes alcohol habitualmente? Muy poco. Del 1 al 10 ponle nota a tu alimentación. Un 7. Bienvenidos a Cómo Soy. Conversaciones privadas y en profundidad con los mejores profesionales del mundo de la salud integrativa. Xavi Roura, desde pequeño, que sufría muchísimos problemas de salud, digestivos, entre otras cosas. Su vida era muy normal, mala alimentación, tabaco y alcohol, como la mayoría, hasta que un día no pudo levantarse de la cama, de forma literal. La suya es una historia de fatiga crónica y de crecimiento personal. Xavi Roura, bienvenido al podcast. Gracias, Nuria, por invitarme. Estoy súper agradecido. Estoy muy contento de estar aquí. Eres fisioterapeuta y PNI. Uh-huh. O sea que tu historia es relativamente anónima y a mí me gusta mucho hacer este podcast de testimonios con un caso como el tuyo porque hay muchos, miles de mucha gente que tenía otra profesión. En tu caso no, porque los fisios acabáis muchas veces en la salud integrativa y entonces tenía sentido, ¿no? Pero mucha gente se pasa a la dietética y a la medicina funcional porque han sufrido algo de su enfermedad, se han hecho muchas preguntas, no han encontrado respuestas en la medicina convencional y de la desesperación se han hecho expertos en la materia y mucha gente me escribe en Instagram de mira, me he abierto una cuenta de Instagram donde cuento todo mi proceso, sea una autoinmune. Bueno, hay una segunda vida en esta gente, que es una segunda profesión, que en tu caso ya veremos que se va mezclando, pero sí quería decirlo así de entrada, tú eres fisioterapeuta y PNI, en Instagram te van a encontrar con la cuenta salud.crónica. Sí. Y es verdad que entiendo que ahí, no sé en qué año, decides contar un poco tu historia, ¿no? Pues yo tampoco recuerdo exactamente el año que he decidido explicar mi historia, pero no hará muchos años que abrí mi cuenta de Instagram. Así de entrada tampoco soy muy amante de las redes sociales, pero sí que me vi con la obligación de tener que explicar mi historia. Era una forma de verbalizar, de expresar, también algo como terapia para mí, el poder expresar todos los años de sufrimiento con el tema de la fatiga y demás. Y sobre todo con el objetivo para poder ayudar a gente que esté pasando por algo parecido. Estos días preparando los dos la entrevista con conversaciones previas, hasta el hecho de prepararlo te ha hecho conectar con heridas de la infancia y entender un poco más tu propio proceso y vida, que eso, desde que me lo dijiste, pensé, tengo que escribir un libro, pero un libro que va a servir a la gente como testimoniales de distintas enfermedades y cómo lo habéis superado. Muy vinculado también al crecimiento personal, porque ahí hay como una mezcla de muchas cosas, pero sobre todo para eso, para que si todos tuviéramos la oportunidad de preparar un podcast de nuestra vida de 90 minutos, quizá empezaríamos a rascar, porque dices, ostras, quiero contarlo todo y necesito entenderme, como ese diario personal que nunca hacemos y pasa en el podcast, ¿no? Y tú has conectado con alguna herida de la infancia de ese dolor que ahora vamos a relatar largo y tendido. Claro. Yo, fíjate que mi historia no lo había contado nunca. En voz alta. En voz alta, ¿no? No, pero incluso conmigo mismo. Claro. Yo estaba en un momento cuando ya salí de este proceso, que fue tan duro y tan largo, ¿no? Es como si mi cerebro no quisiera conectar con eso y he estado mucho con la mente en blanco de no pensar en el pasado para empezar a vivir en el presente y futuro, ¿no? Se me pone piel de gallina de pensar algo que es muy romántico, de pensar que también eso, conocernos, y que vinieras al podcast forma parte del proceso de sanación. La como verdad es que sí. una me ha ido súper bien para ordenar mi historia, ¿no? Porque tenía como un caos mental y el hecho de hablar contigo, recordar, ¿no? Fíjate que la primera vez que hablamos no me acordaba mucho de cómo fue todo el procedimiento, pero a raíz de hablar contigo y luego hablar, que eso también te lo tengo que agradecer, porque a raíz de hablar contigo he hablado con mi familia, con mis padres, mis hermanos, un poco para recordar y para también un poco la sensación que tenía para pedirles perdón, para darles las gracias, algo que en su momento se dice, yo
hablé con ellos, pero fue algo como muy sutil, ¿no? Pero a través de hablar contigo sí que me he dado cuenta que tenía esta necesidad de explicar mi historia y hacer las paces con la gente que amo. Es que además, cuando explicas la historia, a veces puede abrumar mucho a la familia porque nunca ha escuchado el relato exacto y puede ser muy doloroso, o hasta que el padre o la madre te digan, yo no tenía ni idea de que te pasaba todo eso. Hablo, por ejemplo, de cuando son cosas más emocionales que has ido tapando para protegerles por vergüenza, porque tus padres no son tus interlocutores, de golpe vas a un podcast, te entrevistan y sueltas ahí una bomba y tu madre te dice, ¿y esto desde cuándo? ¿Cómo puede ser que yo, siendo tu madre, esto no lo supiera, ¿no? Y vas ahí y te abres, ¿no? Y es muy bestia esto. Esto pasa mucho. Sí, a ver, ellos sí que eran conscientes, lógicamente, de mi malestar y lo vivieron en sus propias carnes, pero sí que es verdad, en casa siempre hemos hablado de todo, no hay temas tabú, pero sí que en mi caso reconozco que ha sido un poco un tema tabú. Yo creo que un poco como protección, ellos, para no sufrir demasiado también, ¿no? Claro. Ha sido un mecanismo de protección de todos. Yo, por mi parte, no hablar, porque también yo salía de una obnubilación, de unos trastornos cognitivos muy bestias, muy severos, que hacía que también me era muy difícil explicarme, ¿no? Tenía un caos mental muy bestia, y ellos, por la protección de autoprotegerse, ¿no? Es el mecanismo este de hemos visto que lo has pasado muy mal, pero casi prefiero que no me expliques. Veo que estás bien, pues tira. Bueno, está bien, porque a veces estamos con el run de ten hijos, verás todos los problemas que tienes a diario y así te mirarás un poco menos el ombligo. Lo que pasa es que al final también, si no nos atendemos a nosotros mismos, acaba saliendo por algún sitio. Bueno, de pequeño, ¿hay alguna herida de la infancia? Xavi era un niño que tenía problemas digestivos cuando eras adolescente, problemas de acné, de piel. Hasta aquí alguien podría decir, bueno, pues lo típico. Sí, lo típico. Al final son síntomas que en la sociedad en la que vivimos normalizamos, ¿no? En perspectiva luego te das cuenta que son síntomas que no deberían de ser tan normales. Sí, yo de niño, es decir, cuando hablamos de fatiga, es sinónimo de hablar de falta de energía. ¿No? Y esta falta de energía es por una lucha constante a diferentes niveles, ¿no? Y hoy me doy cuenta que pues de pequeño sobre todo lo que tenía una lucha más a nivel física, una lucha bioquímica más interna del sistema inmune para intentar reparar todos los daños que yo hacía a través de alimentación, malos hábitos, alimentación, tema de deshidratación, que luego si quieres hablamos sobre el tema, carga hepática, porque yo estuve también tomando bastantes fármacos. Sí, yo cuando, no recuerdo la edad, pero ya de pequeñito tenía muchas aftas bucales, casi todos los dientes empastados, con amalgamas de mercurio, que después también me tuve que extraer de adulto. También tenía otitis recurrentes, faringitis recurrentes, ¿no? Y todo esto tratado con antibióticos de larga duración. Y luego también tenía bastantes trastornos digestivos. Siempre he tenido muchos gases, malestar, ¿no? Y luego con los años ya fui un adolescente también con problemas más del tipo pues, acné, como bien decías. Y con 14 años el primer cólico nefrítico. Sí, que eso ya no es acné. Y con Exacto, 14 además, un que también cólico normalizamos, nefrítico. ¿no? Pero los cólicos no es normal tener cólicos nefríticos y menos a esta edad, ¿no? Y luego pues trastornos digestivos igual, siempre arrastrando problemas digestivos durante toda mi infancia, adolescencia, juventud y hasta, parte de adultez. Y esa falta de energía, este cansancio, ¿cuándo lo empiezas a notar o cuándo eres consciente que estás abatido? Exacto, o sea, yo lo que tengo es una sopa inflamatoria, es una inflamación de bajo grado. Yo no lo sé, yo no me doy cuenta, mi niñez y mi adolescencia es totalmente normal, soy un chaval feliz y estoy súper agradecido a mis padres desde aquí. Lo digo porque lo hicieron lo mejor que supieron y quisieron. Y yo fue a partir de
a los 24, también te tengo que decir que no te he dicho a nivel mental, también había una lucha que yo de pequeñito tenía una profesora en la escuela que me dijo en varias veces que yo era un niño lento, ¿sí? Y esto inconscientemente yo sé que luego he arrastrado durante toda la vida la necesidad de acelerar mi lentitud, porque en la sociedad que vivimos pues es una sociedad acelerada y más ahora. Y acelerar mi lentitud para mí también siento que ha sido un desgaste energético, ¿sí? Llego a los 24, es un momento en el que yo decido marchar, irme de casa de mis padres, independizarme, porque sí que es cierto que había un apego con ellos, también seguramente dado por una herida más herencial, es decir, en casa de mis padres hubo una muerte trágica antes de yo nacer, y esta muerte trágica comportó mucho dolor, y luego pues digamos que la consecuencia fue que hubo como una sobreprotección hacia mí. Yo la sentí así, ¿no? Durante toda mi infancia. Y esta sobreprotección luego se agravó porque yo de pequeño pues también me perdieron en la montaña. Digamos que llegué en el momento de yo salir de casa de mis padres, era un momento en el que necesitaba desapegarme y marcharme, ¿no?, de casa. No me fui al lado de casa, sino que cogí la maleta y me fui a otro país, a Francia, solo. Y ahí, aparte de toda esta sopa inflamatoria que yo arrastraba por la lucha, ¿no?, que te digo, esta lucha más física y más mental, hubo esta lucha más emocional durante este año de trabajo en Francia, que se sumó y digamos que fue la gota que colmó el vaso, y ahí exploté. Al cabo de estar un año en Francia trabajando, pues un día tuve un cuadro vertiginoso brutal, no me pude levantar de la cama y a partir de ahí pues empieza toda la andadura por el desierto que dura más de 10 años, ¿no?, de muy malestar. Aparte de sentir la soledad cuando estaba en Francia. Que yo creo que también es el detonante, de que empieces a conectar con lo más profundo del ser. Y entonces explote todo justamente por la soledad, que es la manera más terapéutica de afrontar los problemas. Sí, yo siempre digo que a mí me fue muy bien. En el momento lo pasé muy mal. Pero sí que, bueno, pienso que ahora visto en perspectiva, lo veo como una cosa buena, ¿no? Paralelamente, cuando estuve yo ahí sintiendo esa soledad, es cierto que yo tenía un ritmo de vida muy acelerado, ¿no? Mucho trabajo. Recuerdo, yo terminaba los viernes, cogía el coche, me iba a Barcelona, salía de marcha con mis amigos, beber, fumar los viernes, los sábados, domingo coger otra vez el coche y volver a Francia, ¿no? Y esto durante un año, quieras que no, tampoco ayuda, ¿no? Y luego también estos días pensé que yo trabajaba en un centro en los que había mucha aparatología, magnetoterapia. Sí, ahora está muy de moda el tema de los campos electromagnéticos no nativos, ¿no? Pero realmente me cuadra porque fue un año que estuve muy expuesto a estos tóxicos ambientales. La sopa era de larga cocción, esa sopa inflamatoria de la que hablas, ¿eh? Exacto. Mira, se van añadiendo y acabo temas. de pensar que ese año fue un año donde en Francia hubo una ola de calor brutal. De hecho, salió en las noticias, ¿no? Que hubo muertos en el sur de Francia. Es decir, sí, es un sumatorio de muchas cosas que hizo que yo explotara. Porque hasta entonces ni una analítica ni una visita a un médico, porque todo estaba muy normalizado, y te aguantabas. Sí, todo era normal, eran síntomas totalmente normales en la sociedad en la que vivimos y no... ¿Tirabas de antiinflamatorios? No, sobre todo ya te digo antibióticos. No te he dicho también el tema del Rakutan. Yo para el acné tomé Rakutan, que es un medicamento hipertóxico, hepatotóxico.
Pero bueno, yo no era consciente de todo esto y mis padres menos, ¿no? Si lo hubieran sabido seguramente no me hubieran puesto a tratamiento, pero bueno, sí que iba, pues esa sopa inflamatoria se iba cociendo, como tú dices, ¿no? A fuego lento. Y bueno, pues llegamos a la explosión esta a los 24, 25 ya, porque llevo un año en Francia. Y los síntomas son fatiga, obnubilación, que es como una neblina mental, es una sensación muy desagradable, que perdura también durante muchos, muchos años. Ahora todavía cuando algún día estoy muy nervioso, a veces estoy un poco así, pero nada que ver. Y luego trastornos cognitivos con los años, eso ya más hacia el final, muy severos, ¿no? Seguramente producidos por la hipermedicación con psicofármacos, que luego ya llegaremos, y por el estrés. Había una intoxicación de cortisol continua durante años y años. ¿La alteración de trastorno cognitivo de la que hablas era depresión o algo problemas más? De memoria brutales. O sea, yo tener la mente en blanco, dificultad para pensar, dificultad para concentrarme, para todo, a nivel cognitivo. O sea, tenía una neuroinflamación brutal, ¿no? Ahora, ¿Y la tristeza y la depresión en qué punto del puzzle aparecen? La depresión, a mí me diagnostican bueno, te quería comentar primero todos los especialistas que visité, pero bueno, si quieres... Claro, no, si esto va después, vamos por orden, así no nos dejamos Sí, nada. la depresión va después, ¿no? Vale. Sí. Va después de empezar el periplo de médicos, o sea, y bueno, de especialistas, sí, que empiezas a buscar. Paralelamente, a mí me diagnostican de una depresión mayor endógena y te tienes que medicar para toda la vida. Esta es la etiqueta, ¿no? La etiqueta que me colgaron una vez pasado por todo el periplo de todo un listado de médicos y profesionales de la salud que me visitan. Mira, desde otorrinos, neurólogos, traumatólogos, oftalmólogos. Luego visité una naturópata que me quiso extraer los 4 muelas del juicio, porque según ella había interrumpía el flujo energético, ¿no? y podía ser el motivo de mi cansancio. Me gustaría que si alguna de estos métodos o de estos intentos te fueron un poco bien en aquel capítulo, también lo cuentes, ¿no? Hay gente que nos pasa a todos, cuando haces la mirada para atrás y dices todo lo que he hecho, ¿tal persona te sirvió? No, porque no me curé. No, porque no me curé. Pero al final, el Xavi de hoy es un largo recorrido seguramente de muchos pequeños inputs que sí te hicieron cambiar muchas cosas de tus hábitos. Y a veces cuando cogemos la perspectiva nos gustaría pensar que una persona fue la panacea y eso no existe. No existe. Y a ver, yo siempre digo que yo fui al mejor homeópata de Barcelona, por aquel entonces, no me acuerdo ni cómo se llama. Recuerdo que me cobraba por visita un pastón y es increíble ahora con todo lo que yo sé, cómo no tenían en cuenta toda la parte más integrativa, más hábitos de vida, ¿no? O sea, a un homeópata. A un homeópata. que ya era alternativo. Exacto. Por eso te digo que no solamente fueron médicos, sino también fueron médicos integrativos, profesionales de la salud, fisios, osteópatas. Que no estaban dando con la tecla. Ninguno. O sea, al final todos van a tapar síntoma y no buscan la causa, la raíz del problema, ¿no? Luego también me hicieron una prueba del sueño, pero tenía su lógica, ¿no? El decir, hostia, pues quizás no estás durmiendo bien, por eso estás tan cansado. ¿Y qué? Bueno, pues me dieron medicación para dormir, nada más. ¿Pero dormías bien o no? Yo dormía bien, pero según ellos no descansaba lo suficiente y con la medicación tenía que descansar mejor. Y sí, descansaba mejor, dormía, pero me levantaba igual de cansado por las mañanas. Vale, y en todo eso te medican para la depresión con antidepresivos que estás tomando durante ¿cuántos años? No te sé decir exactamente porque fueron muchos años y aparte no tengo buena memoria
pero yo te podría decir que entre 7, 8, 9 años medicado con antidepresivos. ¿De los 20 y pico a los 30 y pico? ¿O a qué época? Sí, de los 20... Sí, yo creo de los 28, 27, 28 a los 36. ¿Cómo es la vida de alguien 35. tan joven tomando cada día antidepresivos? Es un horror. ¿Por qué? Porque no vives, estás sobreviviendo durante tantísimos años. O sea, piensa que eran 24 horas, 365 días al año. Si tú llevas un año así, te quieres morir. O sea, piensa que yo estaba muy cansado desde que me levantaba por la mañana hasta que me iba a dormir. Ha sido muy, muy duro. O sea, muy ¿te duro. agotaban más las pastillas? Yo no sé si me agotaban más. Lo que me agotaba era el querer. Siempre digo, ¿no? El no querer estar enfermo es lo que más me agotó. El no querer estar cansado, el no aceptar el que como yo estaba, era lo que más me cansaba, ¿no? Más que la fatiga en sí, ¿no? Debería ser, y es esa lucha interna, ¿no? Exacto. Que es cuando empiezan los problemas, que dicen tantos terapeutas, es que lo que te agota es esa lucha interna de quién eres y que quien tú misma te dices quién deberías ser. Sí, sí, o sea, tal cual. Esa autopresión que nos metemos a nosotros mismos. Lo que pasa que también te diré, es que qué difícil aceptar que estás cansado, claro. y sacar esa vena estoica de acepto que soy así. Bueno, cuando ves que el mundo no está así, de cansado. Es muy difícil el aceptar, el decir, pues estoy hecho una mierda, pues, oye, me caigo y ya está, ¿no? Tampoco nos educan, yo creo, en las escuelas sobre estas cosas, ¿no? Pero seguramente me hubiera ahorrado muchos años de sufrimiento si yo cuando enfermé hubiera tomado la decisión de decir, pues mira, te quedas en la cama, medicado, y ya vendrá alguien, ¿no? O sea, yo creo que al final la lucha sí que tiene que estar. Hay una parte positiva de la lucha, que es la que a mí me sacó de toda esta situación, pero luego hay un desgaste energético muy bestia por el hecho de estar siempre luchando, ¿no? Bueno, yo desde aquí me gustaría hacer también una crítica constructiva a toda la comunidad médica. Yo siempre digo que los médicos es espectacular cómo trabajan a nivel más agudo, más de urgencia, más a nivel quirúrgico, pero tú ya sabes que a nivel de enfermedades crónicas y sobre todo prevención la medicina es nefasta, ¿no? Y me gustaría desde aquí un poco dar mi reconocimiento a todas estas personas que están sufriendo en silencio, que sé que son muchas. Quien no tiene un familiar con disfunciones, síntomas o enfermedades graves y hasta algún fallecido, y lo digo tranquilo, por culpa de una mala praxis médica, ¿no? Entonces yo hasta hace poco los defensaba porque siempre he dicho que el problema es el sistema, y sí, el sistema está ahí, no podemos hacer nada contra el sistema, tampoco podemos hacer nada contra los médicos vinculados a este sistema, pero sé que la mayoría son médicos y profesionales de la salud que tienen muy buena fe y lo que quieren es curar. Y siempre he dicho que el problema es que tienen poco tiempo para visitar, pero ya no me vale. Ya basta. O sea, si quieren pueden estar actualizados. Hay mucha información y de hecho la psiquiatra que yo estuve visitando y la que me hipermedicó durante tantos años era por privado, estoy pensando, o sea que tenía el tiempo, tenía 1 hora de visita con ella. Para mí ya no hay excusa, se tienen que meter las pilas porque hay mucha gente sufriendo por culpa de malos hábitos de vida, pero también por la mala praxis médica. En vez de una psiquiatra que fuera terapia psicológica, puramente el psicólogo, ¿podía ser un buen camino, o crees que también necesitabas un diagnóstico desde lo que entendemos como medicina funcional y que eso era también el inicio de la sanación? Yo buscaba
yo buscaba una etiqueta, porque al final la gente te mira un poco como mira el depresivo, ¿no? El hipocondríaco. La empatía brilla por su ausencia. Mm, la empatía está muy encima de la gente que sufre, pero con algo visible, ¿no? Una persona que sea un amputado, una persona en silla de ruedas, incluso a gente con cáncer, son enfermedades reconocidas y muy acompañadas por la sociedad. Pero hay muchísima gente, como digo yo, que están en el sufrimiento, silencioso, y los cuales no solamente sufren por su enfermedad, sino que sufren por tener que dar explicación, por tener que justificarse ante los suyos, familiares, amigos y la sociedad en general, ¿no? Entonces, yo hice terapia psicológica, lógicamente también, paralelamente, pero la etiqueta sí que la buscaba por esto que te decía, para justificar mi malestar. Es decir, yo, queda un poco crudo decirlo así, pero yo hubo momentos que quería que me encontraran algo malo. Yo quería que me encontraran una enfermedad terminal. Hablando claro, yo quería un cáncer en ciertos momentos de mi día para justificar mi malestar, para relajarme, para no tener que justificar nada, para estar tranquilo y decir, venga, pues ya está, dejo de sufrir, ya está. La incertidumbre. La incertidumbre. O sea, aparte del miedo, yo creo que la gran lacra de la sociedad es vivir con incertidumbre. Exacto, el no saber qué te está pasando, ¿no? Y al mismo tiempo la etiqueta, o sea, yo la quería para esto, para tener una respuesta, para mí y para los demás, pero luego digo, una vez tienes la etiqueta hay que soltarla, porque las etiquetas cronifican, ¿no? Una vez tienes la etiqueta ya es, venga, pues tengo esto, ya está. Ahora manos a la obra y para adelante. ¿Quién te dice que sufres fatiga crónica? ¿Quién es el primero? De hecho, nadie me lo dice, me lo digo yo. Tú finalmente fuiste quien te diagnosticaste. Yo no tengo un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Yo tengo fatiga crónica. Lo que pasa es que luego esto es a través de visitar profesionales de la salud ya más integrativos, que si quieres ya cuando quieras entramos. Entre todos ellos sí que te justifican tu malestar, explicándote un poco cómo funciona la bioquímica del cuerpo humano a través de la PNI. Te das cuenta, pero yo lo que es tener la etiqueta, o sea, me la autopuse yo. Bueno, pues esos profesionales integrativos, vamos a entrar en ellos. Vale. Cala Cervera, que a la gente más joven que nos ve no sabrá ni quién es, pero sí fue un nombre muy top de hace 15 años. Pasas por ella también, en alguna visita muy del principio. Ella fue la primera, digamos, terapeuta alternativa, ¿no? Sí. Que visité. A raíz de... cuando llevo ya muchísimos años de malestar, yo decido marcharme otra vez a Francia. En este caso me voy a París. Siempre he sido un amante del viaje y no quería seguir perdiéndome la vida. Aún estando hecho polvo, me marcho a París. Me sale una oferta de trabajo de fisio muy, muy buena. Y ahí tengo un muy buen amigo que me recomienda hacerme un test de intolerancias. Los resultados no tienen importancia, pero ahí sí que me diagnostican de una hiperpermeabilidad intestinal. Que yo pensé, ¿qué es este nombre tan raro? Y la doctora ahí de París me dice, pues tienes una hiperpermeabilidad, tienes que retirar el gluten, y aparte me diagnosticó de una candidiasis intestinal, ¿no? Pero solo me retiró el gluten. Curiosamente el azúcar no me lo quitó. Pero yo me puse a investigar. Por eso digo que ahí fue un punto de inflexión. Me puse a investigar y ahora has nombrado a Cala Cervera, era como la referente en España de las candidiasis. Entonces vi que ella solamente visitaba a nivel presencial, con lo cual decidí volver a Barcelona. Dejé París. Era un proyecto que me hacía mucha ilusión, pero en el estado en el que yo estaba,
que ahí estaba en un estado de malestar máximo. No podía seguir, ¿no? Fue como la enésima frustración que viví, pero bueno, da igual, yo lo que quiero es recuperarme y quieras que no, lees la sintomatología de lo que es una candidiasis y coincidía mucho ¿Sí? con mis síntomas, ¿no? Que luego todo esto me ha ido pasando a lo largo de la vida, ¿no? Que vas viendo cosas o te van diciendo, te van dando pronósticos o diagnósticos y vas viendo que coinciden, ¿no? Y es como una ilusión que luego se va. Sí. Ilusión se va. Es que los síntomas son siempre los mismos para Claro. un sinfín de finales. Exacto. Y es La muy neuroinflamación tenía tú lees los síntomas de una neuroinflamación, son los síntomas que yo tenía. Tú lees los síntomas de una candidiasis, son los síntomas que yo tenía. Los síntomas de una intoxicación por amalgamas, lo mismo. Los síntomas por tener Epstein-Barr, que luego llegaremos activo, lo mismo, ¿no? Y es como vas y vienes, coges como una ilusión porque dices, hostia, pues igual sí que es esto, ¿no? Y luego ves que no. Y eso también acabas que loco. Vas a la cervera y dejas el azúcar, Entonces, fruta exacto. incluida. En la cala me lo quita todo, todos los azúcares. Piensa que yo venía de una alimentación totalmente pasta, pan, azúcar, galletas, natillas, etcétera. O sea, fatal. Mi alimentación no era, y más allí en Francia, que las pâtisseries son tan buenas, ¿no? Cuando llego a Barcelona, me visita Cala y sí, al final ella, ¿sabes qué pasa? Que es lo que te decía antes, que en el caso del homeópata no tiene esta visión tan integrativa como ahora yo veo que tendría que haber sido, ¿no? Lo que no podemos hacer es que si yo llevo 35 años comiendo fatal y siendo glucodependiente, o sea que mi fuente de energía viene de la glucosa, de golpe me lo quites todo, hasta la fruta. Si ahí no tienes una buena conductividad eléctrica, del tema de la sal, te vas a la mierda. O sea, un síndrome de abstinencia y una ansiedad de la hostia, ¿no? Por eso te digo que cuando en principio tendrías que empezar a encontrarte bien, cuando ya empiezas a hacer cambios de hábitos de vida, primero entras en una fase como de desintoxicación, es decir, te encuentras aún peor para luego ir remontando, ¿no? ¿Lo hiciste a rajatabla? Lo hice a rajatabla, sí, yo tozudo. Eres muy tozudo. Soy muy Aries. Y lo hice a rajatabla, pero fue peor el remedio que la enfermedad. Ya te digo, una ansiedad y un síndrome de abstinencia, unas ganas de comer azúcar bestiales, ¿no? El dolor de cabeza. ¿Y qué haces? ¿Lo dejas un día? No, yo sigo hasta que hay un día que digo, bueno, pues este no es el camino. Pero sí que es cierto que a través de ella se me abre como un nuevo mundo, ¿no? Una nueva vía, la de pensar, hostia, pues igual sí que el tema de alimentación puede estar detrás de esta problemática, ¿no? Entonces empiezo a investigar hasta que caigo bueno, veo un psiconeuroinmunólogo por la tele y llamado Xevi Verdaguer. Llamado Xevi Verdaguer. Porque si es por la tele y en esta época sí. Es el estrellato de Xevi que tanta gente lo ven por la tele y le empiezan a cuadrar sus síntomas. Exacto, la primera vez que salió yo lo vi y dije, ¡buah! A mí me pasa todo esto lo que él está contando. Pido cita para él, lo que pasa es que él pues ya empieza a tener mucha cola de pacientes y empiezo con otro psiconeuroinmunólogo antes de Xevi, porque para mí era como muy urgente empezar a visitarme con alguien con esta perspectiva, con este enfoque más biopsicosocial. Y voy a parar no sé si quieres nombres, no quieres nombres. Todos los que te apetezca, claro. Sí, con Regenera, estoy con Carlos Pérez, el primero. Yo estoy súper agradecido de todos ellos. Yo visité a 3 PNIs y cada uno de ellos me aportó su granito de arena
Con Carlos empecé. Yo ya venía sin trigo, sin gluten, sin azúcares. Ya venías con algo de deberes de casa. Exacto. Muy bien. Y con Carlos, bueno, lo afinamos un poquito más, ¿no? Él me enseñó lo que es la dieta paleo y me inculcó el movimiento, la importancia del ejercicio físico, aunque en ese momento no podía con mi alma todavía, pero sí que, bueno, voy haciendo, ¿no? Salidas, caminar un poco deprisa y sigues una dieta paleo durante largo tiempo. Sí, no te sé decir el tiempo, pero bueno, un añito seguro. Estuve ahí. ¿Y qué notas cuando haces este otro cambio? Noto un poquito, algo más, un punto de energía, pero no estoy ahí arriba todavía. Estoy con falta de energía. Digamos que la energía es lo primero que iba recuperando poco a poco. Con Carlos sí que recuperé algo al principio, pero todos los temas, trastornos cognitivos, obnubilación, esto permanece durante muchos años aún y hasta hace poco, ¿no? En medio de todo esto nace tu hijo. Nace mi hijo, exacto. Y eres padre. Y soy padre. Con todo el trabajo que eso da. Exacto. Cuando dices, yo no podía con mi alma, ahí ostras, fue... y te pilla la paternidad. Sí, en un principio pensábamos un poquito, la madre de mi hijo y yo mismo pensamos que quizás una alegría como esta pues me hubiera venido bien, ¿no? Pero no, en realidad es un trabajo más, tú ya sabes lo que es la vida de ser padre-madre y claro, coincide cuando yo me visito con Chevy, que él sobre todo me dice, lo que tienes sobre todo que hacer es descansar, dormir por las noches. Y mi hijo se despertaba 3 y 4 veces cada noche, ¿no? Me enfadé un poquito con el pobre que no tenía ninguna culpa de nada, pero sí que decía, hostia, ahora que por fin sé cómo tengo que hacer para cuidarme, no termino de poder hacerlo, ¿no? Aún así compensa todo lo demás. Entonces con Chevy hacemos, él tiene una mirada como más micro. Él lo que intenta es buscar, saber si hay en la presencia de algún posible patógeno oportunista. Y sí, él encuentra que tengo los niveles de Epstein-Barr, un virus, muy altos, ¿no? Los anticuerpos IgG de memoria están por las nubes. Entonces el objetivo con él es el de luchar para disminuir estos niveles de anticuerpos. Y paralelamente también ve que tengo una fatiga adrenal, es decir, que todas las hormonas de estrés están bajo suelo y el objetivo es recuperar estas hormonas y bajar niveles de anticuerpos, ¿no? ¿Y cómo? ¿De qué manera? Mucha buena alimentación, muchos Sí, pero venimos de una paleo que de la falta de energía no te saca, ¿eh? Una paleo de un año, bien hecha. Sí, como te digo, sí que no puedo decir que esté igual, sí que esté algo mejor a nivel de energía, pero es muy fluctuante, ¿no? Con Chevy, sobre todo lo que hacemos, él me da mucho suplemento, ¿no? Recuerdo el Ultrazinc, bueno, muchísimas cosas. Con todo esto te digo que me he gastado un dineral en pruebas, test analíticas y suplementos. Creo que mucha gente estará pensando como yo, igual que yo. Sí. Yeah. Y bueno, sí que es cierto que con Chevy estoy bastante, no sé, estoy quizás 2-3 años. Logramos bajar los niveles de anticuerpos, logramos subir todo el tema hormonal y igual, pues siento un poco más de energía, pero tampoco estoy a tope con el tema de la obnubilación, de los trastornos cognitivos, ¿no? Y al final terminó yendo a
ya que decimos nombres, pues con David Vargas, también de Regenera. Y él, ahí estoy hecho ya tengo la cabeza hecha un caos. Él me ayuda a poner orden a toda mi historia y sobre todo detecta una sensibilización central. Es decir, que tengo tal obsesión por hacerlo todo bien, tengo tal obsesión por mi problemática, porque llevo pensando en mis síntomas durante tantísimos años. Él me dice, tío, tienes que dejar de luchar, tienes que... O sea, me hace un giro cerebral de 180 grados y me dice, deja de visitar terapeutas, deja de tomarte suplementos, de hacerte pruebas, o sea, y vete a un restaurante y cómete una pizza y una copa de vino, ¿no? Porque yo hasta entonces lo hacía todo perfecto. De ahí mi sensibilización central, mi obsesión por la salud. Bueno, pues ¿Lo ahí hiciste? me deja el mensaje, ¿no? Deja de luchar. Yo Sí, en el momento no se lo compré. Para mí fue muy impactante el estar haciéndolo todo perfecto y que de golpe te digan, déjalo todo, ¿no? Deja de visitarte, deja de tomar suplementos, y come mierda, hablando claro. Para mí fue un impacto y no se lo compré en el momento. Pero fue una semillita que me dejó ahí en el cerebro, ¿no? Y fue a partir de ahí que fui aflojando, ¿no? Ya cuando en ese momento yo me marcho a Colombia. Sí, ahí empecé digamos, la última etapa de mi vida, que es cuando realmente yo voy recuperando la salud, ¿no? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué hay en Colombia? ¿Qué pasa en Colombia? ¿O quién hay en Colombia? En Colombia yo creo que hay un sumatorio de sucesos. Para empezar, para mí Colombia, estuve 6 meses ahí por un trabajo de mi exmujer, la madre de mi hijo. Yo la acompañé con mi hijo, tenía entonces 3 años. Ahí fue un sumatorio de cosas. Para mí la primera es que Colombia tiene una energía especial. Yo no sé si es porque está cercano al Ecuador y ahora que sabemos que el tema del sol está también muy de moda, ¿no? Puede ser que por ahí hubiera algo. Luego también estuvo para mí el dejar de luchar. O sea, el darme cuenta que lo que decía antes, ¿no? El que realmente, lo que realmente me enfermó fue el estar luchando constantemente, ¿no? Mucho más que toda la parte más física que pudiera tener, más bioquímica, sino esta lucha constante. Ahí tengo que decir que yo dejé de luchar también contra el justificarme, el hacer ver a los demás. Bueno, es porque estabas sin ellos, quizás. Porque estaba sin ellos y ahí también es cuando yo decido dejar ir a mi exmujer, ¿no? Allí, cuando decido separarme allí, en Colombia. Y es ese dejar de tener que justificarme, ese dejar de aparentar, ¿no? De aparentar. De forzar que no eres. Exacto. Ahí, en ese momento es como un descanso, Claro, es libertad, es tiempo para mí. Al mismo tiempo no estoy trabajando, ¿no? Entonces es como recuperar un poquito mi tempo, mi lentitud. Esa que no le gustaba a la profesora. Esa que no le gustaba a la profesora ni a la sociedad. Claro. Entonces yo recupero mi lentitud. También es cierto que a partir de ahí pues la custodia es a medias, ¿no? Entonces yo no estoy con mi hijo siempre, yo estoy con mi hijo en custodia compartida, por lo tanto tengo mucho más tiempo para mí y en ese más tiempo y en ese dejar de luchar, yo cuando vuelvo siento un chute de energía por el hecho de poder tener mi semana para mí, para recuperarme, para salir a hacer deporte, para no hacer nada,
que eso me gusta, no hacer nada, he recuperado el no hacer nada. Y empiezas a pensar que el trabajo quieres que sea poco importante en tu vida. Ya no era solo una cuestión de la custodia compartida, sino que ir a Colombia por el trabajo de tu exmujer hacía que tú no estuvieras trabajando durante aquellos 6 meses. Y eso puede ser una oportunidad o un horror para alguien que dice, bueno, he venido aquí por el trabajo de la pareja, pero no me adapto porque encima me siento inútil porque no hago nada en todo el día. Y tú no. Tú lo cogiste justo por el otro lado, de tengo tiempo para mí, para escucharme, para recuperar mi velocidad, para no tener que aparentar nada al mundo. Y encima vuelvo con el chip de trabajaré lo justo y necesario. Totalmente. Que eso es muy bestia en la sociedad de hoy día, que también, yo la primera, valora a las personas en función de su capacidad de trabajo, que no éxito, sino que sean currantes, que es como un valor, ¿no? Y al final es un valor que nos está enfermando. Totalmente. Yo siempre pienso que no estamos hechos para pasarnos trabajando de lunes a viernes. Es una locura. O sea, no muchas otras cosas que hacemos mal, todo mal, del revés, pero una de ellas y de las más importantes, que es donde pasas la mayor parte del tiempo, es en el trabajo. Ya no solamente si te gusta o no te gusta, te puede gustar, pero aún así el ritmo de vida que conlleva el estar trabajando horas y horas, que además te está sacando de lo que por naturaleza tú tienes que tener, ¿no? Que es calma, sol, montaña, silencio, movimiento, ¿no? Que al final vivimos en una sociedad en la que hay que hacer ¿no? deporte 1 hora al día. No, tú tienes que moverte durante todo el día y parar de vez en cuando, ¿no? Al revés. Al revés. El otro día lo publicabas en Instagram. Está como bien seguirte porque tienes una mirada muy propia y muy vivida, o sea, muy experimentada. Sí, ayer colgaba un post diciendo no hay que hacer ayunos de vez en cuando. Estamos hechos fisiológicamente para estar en ayuno y comer de vez en cuando, ¿no? Entonces, a mí me gustó el poder recuperar esta visión más bueno, es una vida más salvaje. Ancestral, ¿no? Más ancestral. También me ayudó, que esto no lo he dicho, ahí en Colombia cayó en mis manos un libro que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Este libro a mí fue un antes y un después, también para valorar realmente lo que es la vida, el pasar de una vida durante tantos años en blanco y negro a ver las cosas en colores. Yo recuerdo, me leí este libro en pocos días. Cuando volví de Colombia, recuerdo una sensación de amor por todo, de salir a la calle y querer abrazar a todo el mundo, de oler las flores, o sea, una paz increíble, ¿no? Para mí este libro y muchos otros que luego he estado leyendo también de espiritualidad, para mí han sido una salvación también para los duelos que vienen después, que han venido después, porque una vez cuando tú te despiertas, ¿no? Yo siempre digo que has estado como hibernando y cuando por fin despiertas y te encuentras con esta vida que dices, qué maravilla de vida, si echas la mirada atrás y ves todos los daños colaterales que han habido con tu familia, amigos, etcétera, bueno, pues ahí te das cuenta que suerte de este despertar espiritual de libros como este, a mí me hicieron un poco apaivagá, no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Un poco, bueno, que no te hubiera un impacto tan bestia este pasado tan duro que tuve, sino que amortiguara, ¿no? Son tipos de libros que amortiguan porque te hacen estar en el presente, te hacen ver que el pasado ya no existe y que tienes toda la fuerza necesaria para sobrellevar cualquier cosa que te haya pasado en la vida, ¿no?
El movimiento te hace descubrir el MOFNAT, que ahora nos cuentas un poco en qué consiste esta disciplina, pero yo que te sigo hace medio año, un poco más en redes, lo resumo como que estás todo el rato metido dentro de la naturaleza, subiendo y bajando árboles casi como si fueras un niño, ¿no? Sí, al final se trata de jugar. Para mí el movimiento, como te decía, no es irte una hora al día al gimnasio a levantar hierros, sino que a mí todo lo que es conexión con la naturaleza me pirla, ¿no? Y encontré esta modalidad de MovNat, que fui a estudiarla justamente en Francia. Yo tengo un vínculo con Francia, me doy cuenta, importante. Se trata de estar, lo que te decía, siempre en movimiento en coherencia con la naturaleza, ¿no? Pues sí, trepar árboles, cargar piedras, hacer sprints, escalar, arrastrarse, lanzar, ¿no? Además yo tengo, las semanas que estoy en la costa, yo tengo la playa ahí al lado y me encanta, ¿no? Ir a hacer movimiento con todo lo que encuentro, ya sea una piedra o un tronco, me lo paso pipa, ¿no? Y luego las semanas que estoy en la montaña, que estoy trabajando más como fisio, ahí pues me encanta la naturaleza que hay allí y poder descubrir todo lo que me voy encontrando yo por los caminos donde voy, ¿no? Lo que más me emociona de la vida que tienes, Xavi, es que esto lo está viendo y viviendo y experimentando tu hijo. Qué suerte tiene. Sí. Qué vida tan diferente le damos, la mayoría. Llena de pantallas. Es que me imagino que te acompaña, evidentemente. Si tienes custodia compartida, una de cada 2 semanas, él está también subiéndose por los árboles, por Sí. nariz. Además, seguro que le inculcas eso. Sí, también es cierto que yo sufro un poco porque también vive el contraste, la parte contraria, ¿no? Claro. Cuando está con su madre. Pero está claro que cuando está conmigo no hay rigideces, pero sí que intentamos hacer las cosas un poco en coherencia con la naturaleza, no solamente con el movimiento, que le encanta colgarse en los árboles, le encanta ir descalzo, ¿no? Pero en cuanto a todos los otros hábitos de vida, alimentación, también lo entiende y le encanta también formar parte de esto y aprender, ¿no? Es un niño muy, muy inteligente, le gusta mucho preguntarse las cosas, el porqué de las cosas y bueno, no puedo tener un mejor hijo que el que tengo. Dices, trabajas poco, haces de fisio y un poquito también de PNI, porque a raíz seguramente de abrir la cuenta en Instagram donde cuentas tu historia sobre fatiga crónica, te viene gente con fatiga crónica para que les ayudes. Y entonces un poquito también haces de terapeuta en este sentido, ¿no? Sí. A través de la cuenta, te digo, no soy muy amante de las redes sociales, pero sí que veo que funciona, ¿no? El tema de Instagram en mi perfil de salud.crónica. Me van escribiendo gente cada vez que publico algún post. A partir de siempre tengo un punto pues rebelde, ¿no? en mis posts y gusta. Entonces la gente me contacta bastante por redes sociales y no solamente gente con fatiga crónica, sino en general gente que lleva sufriendo mucho tiempo, que lleva deambulando durante años, igual que hice yo, ¿no? Por diferentes profesionales de la salud. Y bueno, pues yo estoy encantado de poder ayudarlos. Tomas 0 suplementos. 0. Como buen PNI. ¿Y no eso? sé si buen PNI o no. Bueno, como PNI... el PNI siempre prescribe algunos suplementos. Bueno, sí porque... tomas uno, porque seguramente es un suplemento porque entendido como que es un supermedicamento. Y es mucha sal. Bueno, tampoco mucha sal, pero sí, tomo sal. Bastante sal, podríamos decir, ¿no? Sí. ¿Por qué no tomo suplementos? Pues mira, yo creo que si hacemos las cosas un poco en coherencia, mucho en coherencia, es decir, yo estoy un poco cansado de ver a gente que cambia sus hábitos de vida, pero siguen haciendo estos cambios en entornos
poco saludables. Para mí no hay término medio. Yo con mis pacientes pienso que hay que ir a fondo. No me sirve la gente que hace cambios de alimentación y se mueven un poquito, pero siguen teniendo trabajos de mierda o relaciones de mierda. Entonces, para mí, la coherencia es hacerlo todo bien dentro de un marco sin rigideces, pero para mí es muy importante el contexto, el dónde hacemos estos cambios, ¿no? Si vives en una ciudad y la ciudad te está matando, pues te vas a vivir a la montaña. Si hay una relación tóxica, aunque te cueste, vas a tener que dejarla. O si tienes un trabajo que aunque ganes mucho dinero y tengas un buen horario, si no te gusta, pues tendrás que dejarlo también, ¿no? Entonces, para mí no hay medias tintas y esto lo explico porque, bueno, en cuanto a suplementos, pues igual, para mí, si tú haces las cosas bien hechas, no tendríamos que necesitar de ningún suplemento. Pienso que nos estamos pasando también de frenada, igual que nos hemos pasado frenada con la medicación más química. Pienso que también nos estamos pasando un poquito con la medicación, con la suplementación crónica, porque al final yo lo que veo en la gente que se suplementa, aunque esté muy sana, se suplementa de forma crónica y para mí no tiene ningún sentido. ¿Cómo te encuentras a día de hoy? Muy bien. ¿10? Nunca estás al 10 porque quiero pensar que todavía tengo un camino por recorrer. Puedo estar mejor, pero un 9. Un 9 sí. ¿Comes 2 veces al día y a veces una? Eso también es importante contarlo. Sí, a mí el tema del ayuno para mí también ha sido un antes y un después en cuanto al tema de energía, ¿no? Porque, como te decía antes, no estamos hechos para estar en modo ingesta todo el día, sino al contrario, estamos hechos para estar sin comer. De hecho, no es ni el primer alimento que necesitamos, la comida. Primero está el oxígeno. No podemos pasar más de 5 minutos sin respirar. Y luego está el tema de la hidratación con sal. No podemos estar más de una semana sin hidratarnos con sus electrolitos. Y la alimentación para mí está ya en un tercer lugar. No estoy diciendo que no haya que comer, lógicamente, pero puedes comer una vez al día, incluso un día sí, un día no. Es decir, hacer 48 horas de ayuno. Y esto a nivel energético lo sientes, es una pasada, cómo te sientes, ¿no? Sí que es cierto que a mí me gusta mucho comer, por eso te decía que estoy en el camino del 10, no he llegado porque, igual no llego, porque me gusta mucho comer también, ¿no? Y vengo de ser muy goloso y no creas, también me cuesta el estar días sin comer. Entonces yo normalmente en invierno hago OMAD, que es comer una vez al día, y ahora en verano sí que suelo comer 2, 1 o 2, depende. ¿Omnívoro carnívoro? ¿Hay fibra, hay verdura en tu vida? Omnicarnívoro, sí. Sí, 3/4 partes del plato es proteína animal y luego está el adorno, que sería la verdura. Todo lo contrario que dijimos durante tantos años. Lo sé. Y ahora es más, yo estoy disminuyendo también el tema de la proteína. No porque no esté a favor de la proteína, estoy muy a favor, pero siento que estamos comiendo demasiado. Aparte de comer, la gente que come mal, pero luego está la parte de hay mucha gente que se cuida, que come bien, pero come muchas veces al día, pero también mucha cantidad, ¿no? Y esto a nivel energético lo he notado mucho. Yo el día que me lleno mucho, luego estoy muy bajo de energía. Aunque sea proteína, ¿no? Aunque lo sea sabemos proteína. De una paella, lo sabemos, que No te hace quedas falta, ahí frito. Pero no hace falta que sea carbohidrato. No, pero yo también lo he notado. La mucho digestión eso. de las proteínas también cuesta. Sí. Entonces, a mí me cuesta hacer OMAD justamente por eso. Porque si tengo demasiada hambre, no tengo freno, tengo después problemas digestivos y aunque sea súper saludable la comida, hay demasiada comida en esa mesa. Aquí entra en juego las grasas, ¿no? Yo estoy intentando reducir proteínas para comer más grasa, que es muy saciante y a nivel digestivo
si lo vas acostumbrando al estómago de forma progresiva, no de golpe, porque si no también sienta mal, el incluir más grasas en mi dieta, porque al final las proteínas tampoco necesitamos tantas. Nuestros hijos necesitan más proteínas que nosotros porque están en construcción, pero tú y yo como adultos... No tantas, es menos de 1.6, que es lo que ahora se dice. No calculo. Yeah. Me refiero, yo te cuando... escuchas. Sí, yo cuando hago la comida intento no atiborrarme de carne. Como pues, sí, 2 hamburguesas las como, pero ya. Antes podía comerme 3 y 4. Sí, es verdad que en el carnívoro de manual ves unos platazos de carne increíbles. Claro, toda la barbacoa familiar te la metes tú en una sola comida. Hay esta creencia, ¿no? Por el hecho de hacer un match que comemos pocas veces y cuando comemos hay que ir a muerte, pues no. Se vende mucho el ad libitum, comer hasta saciarse. Pero no, o sea, comer hasta saciarse si tienes el estómago adaptado, fisiológico, normal. Si tú comes hasta saciarse, pero estás acostumbrado a tener un estómago, a hincharlo siempre mucho, en ese caso no tienes que comer ad libitum. El ad libitum es cuando ya tienes un formato de estómago normal, fisiológico, ahí sí que puedes comer hasta saciarte, pero repito, sobre todo más de grasa, que ha estado tan demonizada durante tanto tiempo, igual que la sal, que de proteína. O sea, la proteína para mí son los ladrillos, es la construcción, por eso digo que nuestros hijos tendrían que comer más proteína que nosotros. Nosotros, sobre todo, tendríamos que tirar de grasa como fuente de energía. ¿Has notado que como fuente de energía te dé más energía? Esa energía que no tenías, el hecho de comer grasa, porque también hay gente metida en la integrativa que le sigue teniendo cierto miedo a la grasa saturada. 100%. O sea, yo hago mi ingesta de proteína con algo de verdura si me apetece, de temporada, y la grasa de la propia proteína, pero luego, si yo tengo hambre y no quiero cenar, lo que voy a comer es grasa, porque es lo que realmente me da energía. O por la mañana cuando me levanto ¿Lo notas? Como grasa si tengo hambre. ¿Qué grasa comes? Bueno, la propia grasa puede ser la proteína animal del pescado, huevo, carne, etcétera. Pero si no, simplemente 4 aceitunas, 4 frutos secos ricos en grasa, ¿no? Las nueces y un poco una cucharada de aceite de coco que me encanta, o incluso el coco, la fruta. Podríamos ser compañeros de piso. Tendríamos la misma nevera y la misma despensa. Sí. Cocinaríamos exactamente lo mismo. Sí. Realmente con esto tenemos suficiente para tirar un día, sin problema. Conductividad eléctrica, lo has dicho en un momento y nos ha quedado también colgado el tema de que tomas agua con sal. Uh-huh. Y quiero que cuentes bien eso y lo relaciones también, porque ha habido un momento al principio de la entrevista que has dicho el cansancio era por una falta de conductividad eléctrica, que es un concepto poco contado y que ignoramos, creo. Sí, o sea, yo siempre digo que al final, yo cuando exploté a los 25 años, porque hubo el sumatorio más emocional de la soledad, seguramente si yo hubiera tenido un cuerpo fuerte, esta soledad no me hubiera afectado tanto. Creo que lo hubiera podido encajar mejor y no hubiera tenido todos los problemas que tuve después. Es decir, yo siempre digo que hay problemas y problemones, ¿no? A no ser que tengas un problemón, que hayas recibido abusos en tu infancia. Yo en mi caso tenía pues este problema más quizá emocional, más de soledad por heridas, pero sé y soy consciente y siento que si mi cuerpo hubiera estado fuerte, sin esta sopa inflamatoria, de malos hábitos, de mala alimentación, junto con una buena conductividad eléctrica, hubiera podido con este episodio de soledad más, esta problemática más emocional, ¿no? El tema de la sal, esto no me lo ha enseñado la PNI, es algo que a mí me gusta leer. He leído sobre medicina más antigua
Y sí que es cierto que el agua siempre ha ido acompañada de electrolitos, cosa que a día de hoy pues ya no existe, ¿no? Desde que embotellamos las aguas y desde que, bueno, las aguas que salen de los grifos son pobres en minerales, además con la osmosis que mucha gente le mete aún más, si no remineralizas, pero aún así las aguas y todo lo que comes, verduras, frutas, van pobres en minerales. Digamos que la sal sí que sería un suplemento que me tomo, ¿no? El único. Porque hace que las conexiones eléctricas del propio organismo funcionen adecuadamente, entiendo. Sí, al final somos seres eléctricos, a mí me gusta decir, somos seres eléctricos y hoy en día se habla mucho del sol, de los fotones del sol, de la importancia de la luz ultravioleta, roja, infrarroja, y es cierto. También se habla mucho del contacto con la tierra, del grounding, pero yo siempre me gusta explicar que son como dos cables, ¿no? Un cable que cuelga del sol y un cable que sale de la tierra, pero hay que conectarlos para tú poder beneficiarte de los electrones de la tierra y de los fotones del sol. Nos falta el interruptor. Nos falta el interruptor, y este interruptor está en tener una buena conductividad eléctrica, es decir, que todos los líquidos que ingerimos tengan una buena proporción de sal y no la está viendo. Así que tú, en este vaso que te he ofrecido, que vas a beber lo mínimo posible, porque qué oportunidad perdida tomarte 250 mililitros de agua a secas. Tú aquí le meterías sal. Aquí le metería sal. Sí. Sal marina. Sal marina, sal de calidad marina, o sal del Himalaya o cualquier sal de mesa. Que tiene sodio, pero no tiene los otros minerales. No es una bebida rica en todos los electrolitos. Tiene los más importantes, que es el cloruro de sodio, que es la sal para mí, ¿no? Entonces, de hecho, está muy de moda el magnesio. Sí. Ahora te iba a hablar del magnesio y el potasio, claro. Mucha gente está hablando del magnesio, ¿no? El magnesio funciona porque al final te da este punch energético que tiene la sal. Pero para mí es mucho mejor tomar la sal entera, con todos los minerales que pueda tener la sal y no el magnesio de forma aislada, ¿no? ¿Metes sal en todos los otros líquidos? ¿Café con sal? No me tomo el café con sal porque el café con sal es muy malo. Pero lo compenso. Es decir, que antes de tomarme una taza de café o de té o cualquier infusión, me tomo un poco de sal con... A veces lo que hago es ponerme limón, ¿no? Jugo de limón, porque así no sientes la sal tan salada. Y es un chupito de limón con sal en la proporción adecuada con el líquido que estás bebiendo. Me acuerdo que hemos empezado a contar este año, también no sé si por Peter Attia o Huberman, no me acuerdo, creo que es Andrew Huberman, cada vez que tomas café tienes que doblar la cantidad de agua que tomas después de tomar café, que a mí ya me sale. O sea, yo voy con por la mañana, que primero me tomo agua con limón en ayunas, me sienta muy bien, pero más en el sentido de la limpieza digestiva y tal. Y después inmediatamente, que estaría bien dejar pasar más rato. Pero bueno, yo lo hago todo rápido y me pongo el ordenador a trabajar, o sea, es muy imperfecto. Pero después de este café, que a veces lo hago muy americano, muy aguado, muy, muy doble, inmediatamente necesito 2 vasos más de agua. Y Huberman decía, tienes que doblar la cantidad del café en cuanto a agua y casi toda la ingesta de agua tiene que pasar entre que te levantas y como muy tarde, las 5 de la tarde, que es fantástico también, porque si no después duermes mal, quizás porque te levantas muchas veces a orinar, ¿eh? Y hay una ingesta de agua que se debe concentrar por la mañana, pero aquí hay un plus en tu discurso y es que esta agua tiene que estar con sal todo el rato. Sí. Es decir, y además tampoco puedes tardar mucho. Si tú te tomas un café, no tienes que tomarte la sal antes de que esa ingesta pase por el riñón, ¿no? Entonces, tiene que ser o antes o después. No te sé decir cuántos minutos. Yo lo hago de inmediato, tampoco sin obsesiones, ¿eh? A ver, pero sí que es cierto que yo siento un cambio.
desde que hago a nivel energético el tema de la sal, ¿no? ¿Cuánta sal pones en un vaso de agua o la proporción en un litro de agua por si te preparas una botella? En un litro de agua, y eso cuidado porque la gente no lo puede hacer sola. Hay que tener tiene que estar controlado por un especialista porque... Sobre todo si tienes hipertensión, ¿no? No, por ejemplo. Puedes tener efectos secundarios de meterle demasiada sal de golpe, ¿no? Entonces hay que ser más progresivo. Yo empecé con 5 gramos de sal por litro de agua. Que esto en forma de cucharada es una cucharada de postre. De postre, sí. Es poco. Sí. Y luego ir aumentando. Por litro. Cuando ponemos un chorrito de agua de mar, de la típica agua de mar isotónica, en un vaso de agua, ¿es insuficiente? ¿No hay tanto cloruro de sodio en esa agua de mar? No, es insuficiente. O sea, tienes que sentir el agua salada. Yo la siento salada, Xavi. ¿Sí? Lo digo porque 5 gramos en una botella de 1 litro tampoco me parece tanto. Cuando pongo el agua de mar en un vaso, la noto, porque lo he probado todo, la noto tan salada como 5 gramos en 1 litro, ¿eh? Es cierto que es poco la dosis, pero es la dosis por la que hay que empezar. ¿Vale? Luego que hay que aumentarla, ¿eh? Yo digo lo de los 5 gramos para gente que empieza, ¿sí? Porque realmente si te pasas al principio, hay una fase de desintoxicación bestia, ¿no? Dolores de cabeza, hipertensión, pero la hipertensión no es por culpa de la sal, sino que es porque hay una intoxicación de agua sin sal. Es decir, hay un edema intracelular. Cuando tú pones sal, toda esta agua, este edema intracelular que es agua, por osmosis, la sal entra en la célula y el agua sale. Y ahí es cuando puede haber una hipertensión. Pero no es culpa de la sal, sino que es culpa de la intoxicación por agua. Por eso hay que vigilar y hacer este tratamiento muy, muy progresivamente, ¿no? Me parece brutal ese concepto de que estamos intoxicados por agua. Es Sí. algo loquísimo, sacado de contexto, se está entendiendo perfectamente. Y justo la gente los próximos meses, como bien sabes, voy a hablar mucho de hidratación y de líquidos, porque siempre es qué comemos, bueno, y qué bebemos, que nadie está hablando de la bebida, ¿no? Uh-huh. Y teóricamente el debate es como, qué fácil, Nuria, ¿cómo vas a hacer nada de eso? Agua. Bueno, pues hoy estamos descubriendo que aguas secas para Xavi Roura es una intoxicación. Es una intoxicación por agua, pero no lo digo yo, ¿eh? Hay gente, sobre todo esto viene de la medicina grecoárabe. Hay un referente en esto, que es David Duarte, que lo explica muy bien. Y yo desde que lo pongo en práctica he sentido un plus a nivel energético. ¿Cuánta agua bebes a lo largo del día con sal? No mucha. Cuando tengo sed. Ahora en verano más, si sudo y si hago deporte, si estoy en movimiento. Pero si no, realmente tampoco hace falta tanta agua. Hace falta sal. ¿Te gusta otro líquido que se llama vinagre? Me encanta el vinagre. Para mí el vinagre es medicina, ¿no? Fíjate, yo tomo vinagre de manzana, viene de las manzanas, que al final una manzana casi todo es agua y azúcar. Pero las fermentaciones posteriores de manzana a sidra ya es una fermentación que ya tiene sus beneficios, pero si dejamos hacer una segunda fermentación a esta sidra, tenemos una medicina, que es el vinagre de manzana. ¿La tomas con agua diluida, con sal, antes de las comidas? La tomo antes de las comidas para preparar la digestión y para mí es un probiótico muy interesante para la microbiota. ¿Qué tal está tu sistema digestivo en la evolución de estos años? ¿Cómo acompañó la microbiota a tu fatiga crónica y a tus dolencias? Porque nos hemos quedado en que tenías hipermeabilidad intestinal, que empieza a ser una disfunción, pero no es de las patologías inflamatorias verdaderamente graves del intestino. ¿O tuviste alguna más?
¿Fue a peor tu microbiota? ¿Tuviste un diagnóstico posterior que era peor que una permeabilidad? ¿O nunca? Yo creo que he tenido SIBO toda la vida. Lo que pasa es que no me lo he diagnosticado y tampoco me he hecho las pruebas. Ya sé que a mí me cuesta, después de haber hecho tantas cosas, me cuesta hacerme analíticas. Igual que me cuesta suplementarme, porque he estado muchos años medicándome, me cuesta ir al médico en general y hacerme pruebas de las que sean, ¿no? Pero yo hasta no hace mucho yo seguía con gases, ¿no? Sí que es cierto que a nivel intestinal estaba mejor en cuanto a las heces, pero los gases estaban ahí, ¿no? Hasta no hace mucho. Y para mí ha sido un clic sobre todo el insistir en el ayuno. Es que no sé si hablamos suficiente del ayuno, pero el hecho de dejar de comer, el hecho de dejar de cabrear a tu sistema digestivo, que esté en paz, en calma, el mismo te recompensa. Sí, doy fe. Ya está. ¿Tienes estrés a día de hoy? No mucho. Quizás también es un poco la clave de todo. Claro, la no lucha, ¿no? Al final siempre lo digo, yo me he dado cuenta y gracias a tu entrevista, el primer día que hablamos, que te dije después, hostia, he estado pensando y se me han encendido muchas cosas, se me han regirado cosas, ¿no? El tema del estrés me doy cuenta que ha estado presente en toda mi vida. Que te decía, desde un estresor más físico, bioquímico, interior, desde el mental, desde las heridas de la infancia, más el estrés emocional y sobre todo el estrés de la lucha constante por no querer sentir lo que sentía, el hecho de dejar de luchar contra todo, a mí me ha cambiado la vida, sobre todo es eso. Y luego está la lucha, que esto no lo he comentado, por querer hacer todo lo correcto. O sea, la lucha siempre ha seguido estando. Cuando hice cambios de hábitos de vida, era la lucha por hacer lo correcto a contracorriente con mi hijo versus sociedad, familia, abuelos, ¿no? Y ahora es como, vale, O sea, no lucho más en nada, no lucho. Mi hijo, yo sé que cuando no está conmigo en la escuela, con su madre, con sus abuelos, hace lo que hace y ya está, y no pasa nada. Pero esa lucha la tuve también durante tiempo. Yo creo que los hombres que tenéis una profundidad, que cada vez hay más, quizás también habéis sufrido el hecho de que la figura masculina no podía mostrarse vulnerable al mundo. Y yo creo que habéis tenido que asumir un rol en el que teníais que tapar esa profundidad, que no son solo los sentimientos y las emociones, sino que hay diferentes capas y mucha sensibilidad. Y en las mujeres está muy normalizado y nos podemos romper, por lo menos nos podemos romper. Y pues, la gente de ahora dirá, ahora sí, bueno ya, pero somos de una generación que el género masculino y femenino tenía unos roles y entonces es difícil si no te puedes abrir porque eres el depresivo, el debilucho, el que siempre está, no sé, o de mal humor, encerrado, raro, un poco bicho raro, ¿no? Un poco autista, ¿no? Que se maldice. Sí, a ver, yo he tenido que salir de la cueva, ¿no? Sí que llegué un momento en el que quise aislarme. Como tú dices, el bicho raro, ¿no? Por el hecho de que no solamente por lo que dirán, por lo que piensen de mí, sino por este desgaste energético tan bestia que no me dejaba. Al final uno busca el aislamiento, la soledad, que yo siempre digo que me ha ayudado el hecho de estar solo y de pasarlo solo y no tener que justificarme ante nadie, pero también la he sufrido, esta soledad, ¿no? Y ahora estoy en un punto en el que intento buscar un poco el equilibrio. Estoy saliendo de mi cueva y estoy intentando recuperar lazos, recuperar
relaciones que abandoné. Y estoy súper agradecido y sobre todo muy agradecido por la gente que ha estado, ¿no? Yo siempre digo que la soledad, siempre pongo la metáfora de tener la sensación de todos estos años haber estado en una maratón, ¿no? Y al principio de la maratón, cuando ya empezabas a estar mal, la gente te venía, ¿no? Padres, hermanos, amigos, a darte la mano, a aconsejarte, ¿no? Pero en ese momento, o a animarte, que es algo que hacemos mucho, animar a las personas que no pueden animarse, que eso es una putada. Y yo no recibía nunca ese mensaje de ánimo, porque realmente no podía, ¿no? Y uno espera llegar a la meta, a la línea de meta, cuando ya acaba la maratón, decir, hostia, ahora por fin ya estoy bien, y esperas los tuyos, el abrazo de los tuyos, el celebrarlo, y ahí te das cuenta que te pasaste de frenada con el querer tirar tú solo. Te das cuenta que la gente ya ha hecho su vida. No te esperan. Tú esperas que te esperen en la línea de meta, pero no, realmente cuando llegas no están. Que se entienda, sí que están para lo que tú quieras y el amor siempre está ahí, pero no tuve la sensación de poder celebrar mi éxito, mi victoria con nadie, porque durante tantos años se han acostumbrado al Xavi enfermo, ¿no? Que al final es un rol que yo decidí coger inconscientemente dentro del sistema familiar, que los otros miembros de la familia se adaptan a este rol. Cuando por fin estás bien y quieres cambiar cosas, cuesta mucho volver a cambiar el sistema. Y para mí fue complicado no tener este apoyo, esta celebración por parte de los míos. Por eso ahora estoy más aproximándome yo a ellos, ¿no? Es decir, bueno, quizá tendríamos que hablar sobre todo lo que ha pasado, porque yo tengo esa necesidad. Quizás vosotros no la tengáis, pero yo sí la tengo, ¿no? Y en esas estamos. Y te agradezco a ti, Nuria, porque tú me has ayudado con esta entrevista a empezar a tener mis charlas con los míos. Te lo agradezco yo, porque has sido tú solo quien lo ha hecho, y además estoy muy agradecida de que decidas explicar toda tu historia con pelos y señales, sin pudor, y abriéndote en canal cuando podrías no hacerlo o no tendrías la necesidad, o de hacerlo desde mi proyecto, cosa que, o sea, estoy infinitamente agradecida. Has dicho cosas brutales al final, ¿no? Al final quizás es entender que la vida es un viaje en solitario, en la que vamos encontrando distintos compañeros de viaje, pero debemos entender que muchas veces es un viaje de nosotros solos. Y yo creo que has vivido unas cuantas vidas y que eso te han hecho crecer, y que seguramente la evolución de mucha gente a tu lado pues no ha sido la misma, y te ha permitido ir subiendo escalones que no hubieras experimentado nunca, y siempre del dolor y el sufrimiento se saca algo increíble y maravilloso que desde la serenidad y la tranquilidad y la paz no se consigue. Es absolutamente imposible. Entonces, claro, el recorrido tuyo final y la persona que eres hoy, probablemente con nuevos compañeros de viaje que irán apareciendo, que estén a la altura de tu coherencia evolutiva, seguirán siendo un camino muy rico. Sí, la verdad es que aún haberlo pasado tan mal durante tantísimos años, porque siempre digo que es toda mi vida adulta, ¿no? A veces me viene la emoción el sentimiento de no he vivido los 20 ni los 30, ¿no? Que es cuando uno está formándose a nivel personal, a nivel laboral, a nivel relacional, y aunque hubiera preferido que hubieran sido muchos menos años de sufrimiento, agradezco profundamente la experiencia de enfermedad, porque ahora, bueno, tengo 46 cronológicos. No sé si llegaré a los 100, pero bueno, estoy más o menos a la mitad. Todavía tengo la mitad de mi vida para disfrutarla, con todo el conocimiento, con toda la evolución y con toda la experiencia que tengo ahora mismo. Vivo cada día como si fuera el último.
y me encanta la vida que tengo. Creo que a partir de los 40 empieza a ser interesante de verdad la vida por haber recorrido un trocito del camino y con todos esos aprendizajes gestionar un poco más esa complejidad de la vida. Uh-huh. Siempre termino, lo sabes, los episodios pidiendo dos cositas. Una, que compartas una imperfección de salud con todo el mundo para que digas, bueno, está perfecto, pero que no sé si que lo puedes querer resolver o no, o que te dé igual resolverlo, pero que supuestamente sea una imperfección. Sí, imperfecciones, pues muchas. Ya desde que salí de mi sensibilización central son muchas las que, desde salir, me llevo a mi hijo los fines de semana a tomarme un cake o lo que sea, ¿no? A nivel de alimentación. Lo que sí me pasa por la cabeza es, yo soy un insomnio crónico y estoy un poco harto de escuchar a gurús que dicen que el insomnio puede provocar problemas cardiovasculares, infartos, porque al final el insomnio no se puede controlar, no es algo voluntario. Como yo puedo decidir comer esto o comer lo otro, yo puedo decidir salir a correr, hacer deporte o no, pero no está en mis manos decidir voy a dormir 7 horas, 8 horas. Entonces, toda la gente que tiene insomnio, como es mi caso, no sé si una secuela de todo esto, pero toda esta gente que recibe el mensaje alarmista pasan de tener un problema, que es el insomnio, a tener dos, que es el miedo a que quizás un día tenga un infarto. Entonces, mucho cuidado con según qué mensajes. Entonces, para mí sería una de mis imperfecciones involuntarias el dormir poco. Cuando dices poco, ¿cuántas horas? Yo estoy durmiendo, hay días que 4, días que 5 y algún día 6, pero de media 4 o 5 horas. Cuando duermes 4 horas, ¿te levantas con energía? Sí. Gracias a la sal. Y a muchas otras cosas. Y a muchas otras cosas, pero sí, cierto es que a veces, y me gusta, me hago una micro siesta de 10-15 minutos que ni me duermo, simplemente es aquel estado de estar más tranquilo, ¿no? Pero para mí no... Ahora, con esto no estoy diciendo que hay que dormir 4 horas o que es suficiente dormir 4 horas, ¿eh? Si pueden ser 7, 8, seguramente es mejor. Ojalá. Yo tengo ganas de dormir algún día, otra vez, 8 horas. Pero me refiero que no es para mí lo más importante. No es lo que me impide estar con energía el día siguiente. Hay un porcentaje, siempre se dice pequeño, de la población, pero que existe, y tengo algún amigo que le pasa, que es de verdad que no necesita dormir esas horas. No, a ver. Se cuenta poco eso. Claro, después yo creo que también hay muchos biotipos, ¿no? Hay gente que es más de dormir, necesidad de dormir más. Más gente, búho, más alondra. Exacto. Como en todo no se puede generalizar. Uh-huh. Si tú estás bien durmiendo 4 horas, no te rayes por si algún día tendrás un infarto. Si estás bien... Ahora, si te levantas hecho una mierda con falta de cansancio, míralo. Entonces quizás sí que necesites dormir más, ¿no? Pero para ciertas personas como yo, son suficientes. Ahora te pediré que compartas un gran aprendizaje vital, pero uno, seguro, que lo has estado diciendo durante todo el podcast y quiero que la gente se quede con ello, es deja de luchar contra lo que debería ser, lo que se supone que debe ser, y al final no es tanto que PNI te salvó la vida, sino creo que una de las claves que has dicho, como ahora durmiendo 4 horas, es deja de luchar y acepta. Exactamente, es la aceptación, para mí es confiar en la vida también, dejar de luchar en todos los sentidos, dejar de luchar contra lo que es, porque al final para mí la vida es salud y es enfermedad. Si tú estás negando la enfermedad, estás negando la vida, tal cual. No todos son cosas positivas en la vida. Siempre tendrás obstáculos que superar y estos obstáculos estarán y tienes que ser consciente de que estarán,
y para mí forman parte de la vida. No es... En el momento sí que puede parecer algo negativo, y quizás es un tópico, pero te va a servir como aprendizaje para subir de escalón, ¿no? en la evolución de la vida. Para mí es aceptar, igual que aceptas todo lo bueno que te pasa en la vida, la parte de salud también es aceptar la parte menos buena, que es la parte de enfermedad. Porque, repito, si estás negando una parte de la vida, que es la enfermedad, estás negándote a vivir la vida. ¿Algún otro aprendizaje que quieras comentar? Yo te digo uno, si no, que para que la gente vuelva a tenerlo claro, que si no el podcast pasa muy rápido y la gente muchas veces visualiza 2 veces el episodio para no perderse nada. Yo creo que recuperar la lentitud ha sido clave en tu vida. Sí, estaba pensando. Sí, el mensaje sería que nadie te diga quién tienes que ser, ¿no? Es decir, el conservar la esencia de cada uno, sin importar lo que te digan, es lo más importante. Realmente, en mi caso, es recuperar mi lentitud, que para mí ya es una virtud, no es un defecto. Y más en la sociedad en la que vivimos actualmente, tan acelerada, ¿no? No hace falta ser un muermo y no hacer nada en todo el día y procrastinar, no tiene nada que ver con eso, pero sí respetar, en mi caso, mi tiempo. Tener tiempo para mí, tener tiempo para mi hijo, tener tiempo para el trabajo, pero sin prisas. Y no hacer nada. Un día que hablamos me dijiste, me he pasado toda la mañana mirando una pared en blanco. Bueno, creo que no te dije lo de la pared en blanco. Algo así. Yo pensé, incapaz. Te dije, me paso muchas mañanas rascándome las pelotas. No he hecho nada en toda la mañana. Hablando mal. No he hecho nada en toda la mañana. Pero exacto, el mensaje es, yo puedo estar días, mañanas, sin hacer nada, absolutamente nada. Pero en la naturaleza, no en una pared en blanco. En la naturaleza. Pero entonces sí que estás haciendo. No, porque ahí la naturaleza y yo somos lo mismo. Bueno, pero es que ahí están todos los nutrientes. Entonces estás trabajando para tu organismo, tu salud física y mental. Estoy recargando. Claro. Estoy recargándome de energía. Claro. Pero el no hacer nada es no hacer nada, no es meditar. Si tú tienes que meditar cada día es porque estás desconectado de todo esto, de la naturaleza. ¿Y el run run, el ruido mental, las palomitas en el cerebro no existen cuando estás sin hacer nada? No. Al contrario, yo siempre he tenido durante todos estos años el problema de tener la mente en blanco, ¿no? Y un buen amigo también tuyo, que es Víctor Amat, un día me dijo, pues yo me traté con él, me dijo, tío, ¿no sabes la suerte que tienes de tener la mente en blanco? ¿Cuántos quisieran, estaba pensando, meditando, conseguir tener la mente en blanco? Dije, bueno, Víctor, macho, pero una cosa es un momento, ¿no? Pero yo era siempre que tenía la mente en blanco. Mi anhelo era un poco lo contrario, era empezar a estar un poco más conectado, porque mi cerebro se había desconectado tanto por tanto sufrimiento que realmente sentía esta empanada mental muy bestia, ¿no? Y mi preocupación cuando yo iba con Víctor era la de es que no tengo la sensación de poder pensar en nada, ¿no? Tenía mucha anedonia el no poder disfrutar de nada placentero. Claro, no proyectabas, no estabas a futuro de pensar, haré tal cosa este fin de semana que me emociona y me hace feliz. Sí. O sea, no había futuro. No, estaba encerrado, estaba encerrado en mí mismo, hiper obsesionado en todos mis síntomas, en todo mi malestar, y no existía nada más. Yo siempre digo que cuando uno no está bien, no puede estar bien con nadie, ¿no? Por eso el hecho de también separarme en ese momento fue una bendición, porque necesito yo estar conmigo mismo, curar mis heridas para luego poder yo estar con alguien. Es una actitud de máxima responsabilidad, en realidad. O de no buscar en la pareja poner un parche. Yo creo que sí. De algo que tienes que resolver, que tenemos que resolver nosotros mismos.
Y en la naturaleza, como me decías, sin hacer nada, es lo que encuentro, ¿no? Estar yo conmigo mismo, pero no es ni coger un libro, es nada. Nada. Presencia, pájaros, sol y vivir. Felicidades. Gracias, Muchas gracias. Xavi. Gracias a ti. Te espero en comosoy.es o comets.cat para comentar este episodio y participar de los retos mensuales que hacemos en comunidad. Como siempre, te invito a descubrir también Como Foods, nuestra línea de productos saludables, y Academia Soy Pro, nuestra plataforma de programas para profesionales de la salud.